Muy bien, vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el volumen número 4, La interpretación de los sueños. Estamos abordando la bibliografía científica sobre los problemas del sueño, que recordemos los problemas, son los cuestionamientos que plantea el simple hecho de dormir y de soñar. Ajá. En este apartado, ya es el apartado G, tiene por título Teorías sobre el sueño y función del sueño. Vamos sin más presentación a empezar. Llamaremos con derecho teoría sobre el sueño a un enunciado acerca de este que procure explicar desde un solo punto de vista el mayor número de los caracteres en él observados, es decir, en el sueño, y al mismo tiempo determine la posición del sueño respecto de un campo de fenómenos más vasto. Las diversas teorías se diferenciarán entre sí por destacar como esencial tal o cual carácter del sueño al que puedan anudarse explicaciones y relaciones. No es forzoso que de la teoría pueda derivarse una función del sueño, vale decir, una utilidad o algún otro remedio. Pero como estamos habituados a buscar una teleología, de buena gana acogeremos aquellas teorías que vayan asociadas con la perspectiva de una función del sueño. Hemos tomado ya conocimiento de varias concepciones del sueño que, en mayor o menor grado, merecerían el nombre de teorías sobre el sueño, en el sentido dicho, repito. La creencia de los antiguos en que el sueño era un envío de los dioses destinado a guiar las acciones de los hombres era una cabal teoría sobre el sueño, que daba razón de todo cuanto en él presenta interés. Desde que el sueño pasó a ser objeto de la indagación biológica, conocemos gran cantidad de teorías sobre él, pero muchas de ellas nada cabales. Si renunciamos a una cuenta exhaustiva, podemos intentar un agrupamiento laxo de las teorías, según el supuesto de que partan en cuanto al grado e índole de la actividad psíquica en el sueño. Número 1. Las teorías que hacen proseguir en el sueño la plena actividad psíquica de la vigilia, como la de Delboeuf, 1885. Aquí el alma no se duerme, su aparato permanece intacto, pero puesta en condiciones del estado del dormir que divergen de la vigilia. Su funcionamiento normal tiene que arrojar otros resultados que en esta última. Es dudoso que estas teorías sean capaces de inferir las condiciones del estado del dormir, es dudoso que estas teorías sean capaces de inferir de las condiciones del estado del dormir todas las diferencias entre el sueño y el pensamiento de vigilia, es decir, despierto. Y además no ofrecen perspectiva alguna respecto de una posible función del sueño. No se advierte para qué se sueña, ni por qué el complicado mecanismo del aparato psíquico prosigue su juego cuando ha sido trasladado a situaciones para las que no parece apto. El dormir sin soñar o el despertar cuando sobrevienen estímulos perturbadores serían las únicas reacciones adecuadas, pero no el soñar. Número 2. Las teorías que, por el contrario, suponen para el sueño un rebajamiento de la actividad psíquica, un aflojamiento de las conexiones y un empobrecimiento del material que puede convocarse. Según estas teorías, debería darse una caracterización psicológica del estado del dormir completamente diversa de la de Delboeuf, por ejemplo. El dormir se extiende por el alma toda y no la hace meramente amurallarse contra el mundo exterior. Repito, el dormir se extiende por el alma toda y no la hace meramente amurallarse contra el mundo exterior. Más bien penetra en su mecanismo y lo vuelve temporariamente inutilizable. Si se permite establecer una comparación con el material psiquiátrico, diría yo que las primeras teorías constituyen el sueño como una paranoia, mientras que las mencionadas en segundo término lo hacen siguiendo el modelo de la imbecilidad o de la amnesia. Perdón, amencia. No era amnesia, era amencia. La teoría que ve expresarse en la vida onírica solo un fragmento de la actividad anímica, paralizada por el dormir,
es con mucho la preferida de los autores médicos y en el mundo científico. Si cabe suponer la existencia de un interés más general por la explicación de los sueños, podemos definir indudablemente a esta teoría como la dominante. Cabe destacar la facilidad con que ella sortea el más temible escollo de toda la explicación de los sueños, o sea, el peligro de encallar en una de las oposiciones que el sueño encarna, puesto que para esta teoría el sueño es el resultado de una vigilia parcial, bien entre comillas, una vigilia que procede poco a poco, parcial y al mismo tiempo muy anómala, dice la psicología de Herbart acerca del sueño, 1892. Puede ella, por una serie de estados cada vez más cercanos a la vigilia plena, hasta culminar en esta última, hacerse congruente con toda la gradación que va desde el rendimiento inferior del sueño, traslúcido en su carácter absurdo, hasta el rendimiento del pensar plenamente concentrado. Si hay quien tiene por insoslayable el modo fisiológico de exposición o lo pretende más científico, se hallará expresada una tal teoría del sueño en la descripción de Binns, 1878. Viene la cita de Binns. Pero ese estado de letargo solo poco a poco llega en las primeras horas de la mañana a su fin. Van disminuyendo las toxinas acumuladas en la albúmina del cerebro. Una parte cada vez mayor de ellas es destruida o es arrastrada por el incesante afluir de la sangre. Aquí y allí despiertan ya grupos aislados de células, mientras en derredor todo sigue quieto y entumecido. Ante nuestra conciencia obnubilada, emerge ahora el trabajo aislado de estos grupos, falto de control de otras partes del cerebro que presiden la asociación. Por eso, las imágenes creadas, que casi siempre corresponden a las impresiones materiales del pasado más reciente, se suceden salvajemente, sin regla alguna. Cada vez más grande es la cantidad de las células cerebrales despejadas y cada vez menor la sin razón del sueño. Ahí finaliza la cita de Bin. En todos los fisiólogos y filósofos modernos hallaremos sin duda la concepción del soñar como vigilia incompleta, parcial, o al menos huellas de su influencia. Quien la ha expuesto con el máximo detalle ha sido Maury, 1878. No obstante, aquí tenemos la impresión de que el autor se imagina el estar despierto o el estar dormido como desplazables de una región anatómica a otra, aunque en todo caso una provincia anatómica y una función psíquica determinada le parecen enlazadas entre sí. Solo señalaré que, aun si la teoría de la vigilia parcial se confirmase, habría que debatir muchísimo acerca de su construcción más fina. Permítame un segundo, alguien me está buscando. Ok, no es importante en este momento. Continuamos. Desde luego, de esta concepción de la vida onírica no puede deducirse una función del sueño. Más bien, el juicio sobre la posición y el significado del sueño es dado de la manera más consecuente por esta frase de Binns de 1878. Nuevamente, entre comillas, esta frase es literal. Todos los hechos que vemos nos llevan a caracterizar al sueño como un proceso corporal, en todos los casos inútil y en alguno directamente patológico. Puntos suspensivos. Ahí finaliza la cita de Binns. Continuamos. La expresión, entre comillas, corporal referida al sueño que el autor mismo nos ofrece subrayada, apunta, sin duda, en más de un sentido. Primero, se refiere a la teología onírica que Binns en particular tuvo a la mano cuando cuando estudió la producción experimental de sueños por suministro de sustancias tóxicas. En efecto, en el espíritu de este tipo de teorías sobre el sueño está el hacer de que la estimulación parta todo lo
exclusivamente que se pueda de lo somático, es decir, del cuerpo. Expuesto en su forma más extrema, se diría así. Después que, alejados de los estímulos, pasamos a dormirnos, no habría necesidad ni ocasión de sueños hasta la mañana, cuando el gradual despertar por los nuevos estímulos que nos llegan podría reflejarse en el fenómeno del soñar, pero es el caso que no conseguimos preservar de estímulos nuestro dormir. De todas partes, y tal como se quejaba Mefistófeles de los gérmenes de la vida, llegan al durmiente estímulos desde afuera, desde adentro y aún desde todos los ámbitos del cuerpo de los que, despiertos, siempre nos hemos desentendido. Aquí a la primera nota a pie de página al respecto de la frase esta de Mefistófeles de los gérmenes de la vida. Dice James Strachey en su primera conversación con Fausto, parte 1, escena 3, Mefistófeles se quejaba amargamente de que sus esfuerzos destructivos se veían perpetuamente frustrados por la aparición de miles de nuevos gérmenes de vida. Freud cita el pasaje completo en el texto Malestar en la cultura, volumen 21 de la Standard Edition. ¿Vale? Continuamos. Así es perturbado el dormir, y el alma es despertada a sacudones, ahora en este otro rinconcito. Y después funciona un ratito con esa parte despertada para, una vez que se sosiega, volverse a dormir. El sueño es la reacción frente a la perturbación del dormir causada por un estímulo. Por lo demás, es una reacción puramente superflua. Pues bien, todavía tiene otro sentido el definir el sueño, que de cualquier manera sigue siendo una operación del órgano anímico, como proceso corporal. Es la dignidad de proceso psíquico la que se pretende negarse así. Es la dignidad de proceso psíquico la que se pretende negarle así. El símil, ya muy viejo en su aplicación al sueño, de los, entre comillas, 10 dedos de un hombre enteramente ignaro en música que recorriesen las teclas de un piano. Esto está tomado de Stromper, 1877. Ilustra quizás a la perfección la manera como la operación onírica ha sido apreciada las más de las veces por los sustentadores de la ciencia exacta. En esta concepción, el sueño deviene algo lisa y llanamente indeterminable. ¿Acaso los dedos del ejecutante no músico podrían producir una pieza musical? Desde muy temprano, no faltaron objeciones a la teoría de la vigilia parcial. Decía Burdach, 1838, cita literal. Cuando se afirma que el sueño es una vigilia parcial, con ello no se explican, en primer lugar, ni el despertar ni el dormirse. Y en segundo lugar, no se dice sino que algunas fuerzas del alma están activas en el sueño mientras que otras descansan. Pero esa desigualdad es característica de la vida en su conjunto. Wow. Continúa Sigmund Freud en el texto principal. En la teoría dominante que ve en el sueño un proceso, entre comillas, corporal, se apoya una concepción del sueño muy interesante, formulada por primera vez en 1886 por Robert, y que sedujo porque supo indicar una función, un resultado útil de los sueños. Robert toma como fundamento de su teoría dos hechos de la observación, en los que ya nos detuvimos cuando consideramos el material onírico. Con suma frecuencia se sueña con las impresiones secundarias del día y rara vez se retoman los grandes intereses que nos ocuparon en la vigilia. Robert tiene por justa esta tesis excluyente. Cosas que hemos pensado a fondo nunca devienen excitadoras de sueños. Solo lo hacen aquellas que han quedado inconclusas en nuestra mente o apenas han rozado nuestro espíritu. Este es Robert, 1886. Viene una cita literal. Por eso, casi nunca podemos explicarnos los sueños, porque sus causas son justamente, y esto está, digamos, como señalado con importancia, en letras como en itálica, como de ladito, las impresiones sensoriales de la víspera, es decir, del día, sobre las cuales el soñante no alcanzó un conocimiento suficiente. Se cierra la cita literal de Robert. Continúa Freud.
La condición para que una impresión llegue al sueño es, por tanto, que haya sido perturbada en su procesamiento o ni siquiera lo haya requerido, por demasiado insignificante. Ahora bien, Robert imagina el sueño, entre comillas, como un proceso de eliminación corporal que llegamos a conocer en su fenómeno mental reactivo. Se cierran las comillas. Los sueños son eliminaciones de pensamientos ahogados en su germen. Esto lo dice Freud y está puesto con énfasis, así igual de ladito, como con itálica. Cita literal de Robert otra vez. Un hombre a quien se le quitase la facultad de soñar sufriría una perturbación mental en breve tiempo, porque en su cerebro se acumularía una multitud de pensamientos inconclusos, no elaborados, y de impresiones fútiles, es decir, chiquititas, bajo cuyo peso quedaría ahogado aquello que él debería incorporar a su memoria como un todo acabado. Se finaliza la cita de Robert. Continúa Freud. El sueño presta al cerebro sobrecargado el servicio de una válvula de seguridad. Nuevamente esto lo dice Freud y lo subraya. Los sueños tienen virtud curativa, de descarga. Esto, al parecer, según Strachey, es también dicho por Robert. Vamos a continuar. Andaríamos descaminados si preguntáramos a Robert por el modo en que el representar en el sueño puede producir un aligeramiento del alma. Es manifiesto de que aquellas dos propiedades del material onírico, el autor infiere que mientras dormimos se cumple de algún modo, como proceso somático, esa expulsión de impresiones sin valor, y que el soñar no sería un proceso psíquico particular, sino solo el anuncio que nos llega de esa expulsión. Además, una eliminación no es lo único, repito, además una eliminación no es lo único que por la noche sucede en el alma. Roberts agrega que se da remate a las incitaciones del día, es decir, se termina, se da remate a las incitaciones del día. El día nos invita a algo que no llega a concluirse, nosotros lo terminamos, se da remate, a eso se refiere. Y viene una cita literal: lo que no puede eliminarse de ese material de pensamientos no digeridos es ligado en un todo compuesto mediante hilos de pensamiento tomados de la fantasía y así introducido en la memoria como inocua pintura de la fantasía. Nuevamente es una cita de Robert literal y ahí se cierra. Continúa Freud. En diametral oposición a la teoría dominante se encuentra, empero, la de Robert en el juicio sobre las fuentes del sueño. Es decir, Robert atribuía una función al sueño, pero en cuanto a las fuentes nos va a decir ahorita. Mientras que para la función, es decir, en absoluto soñamos si los estímulos exteriores e interiores no despiertan al alma cada vez. Según la teoría de Robert, la impulsión para soñar reside en el alma misma, en su sobrecarga que pide aligerarse. Y Robert juzga con perfecta consecuencia que las causas condicionantes del sueño que dependen del estado corporal ocupan un lugar subordinado, es decir, secundario. Ajá, y que jamás podrían mover a soñar a una mente en que no existiera material alguno para la formación de sueños tomado de la conciencia de vigilia. Admite solamente que las imágenes de la fantasía que en los sueños se desarrollan desde las profundidades del alma pueden ser influidas por estímulos nerviosos. Así, según Robert, el sueño no depende tanto de lo somático, pero tampoco es un proceso psíquico, ni tiene lugar alguno entre los procesos psíquicos de la vida de la vigilia. Es un hecho somático que ocurre todas las noches en el aparato de la actividad anímica y tiene una función que cumplir: preservar a ese aparato de la hipertensión o, si podemos trocar la metáfora, purgar el alma. Aquí viene una nota a pie de página, la nota número 2, nos dice Strachey: la teoría de Robert es objeto de ulterior consideración. En una nota al pie de Estudios sobre la histeria, citada en mi introducción, la introducción de James Strachey al presente volumen,
Freud acepta que esta teoría de Robert describe uno de los factores principales en la producción de los sueños. Ahí finaliza la nota a pie de página, regresando al texto principal. En esos mismos caracteres del sueño que se hacen patentes en la selección del material onírico, apoya a otro actor, Yves Delage, su propia teoría, y es instructivo observar el modo en que un giro imperceptible en la concepción de las mismas cosas lleva a un resultado final de enlace muy diferente. Delage, es decir, Yves Delage, en 1891, había experimentado en sí mismo, tras la muerte de una persona querida, que no se sueña con lo que nos ha ocupado intensamente durante el día, o solo se sueña con ello cuando ha empezado a retroceder frente a otros intereses. Sus investigaciones en otras personas le confirmaron la universalidad de esta situación. Una bella observación, quisiera repetirlo, no se sueña con lo que nos ha ocupado intensamente durante el día. Ok. Una bella observación de este tipo, si es que resulta universalmente válida, hace Delage acerca de los sueños de los matrimonios jóvenes. Viene una cita en francés, voy a leerla directamente en español. Si han estado intensamente enamorados, casi nunca han soñado el uno con el otro antes del matrimonio o durante la luna de miel. Y si han tenido sueños de amor, ha sido para incurrir en infidelidad con alguna persona indiferente u odiosa. Pero entonces, dice Freud, se pregunta Freud, ¿con qué soñamos? Delage reconoce el material que ocurre en nuestros sueños como compuesto por fragmentos y restos de impresiones de la víspera y de periodos anteriores. Todo lo que emerge en nuestros sueños y que quizá nos inclinamos primero a ver como creación de la vida onírica, ante un examen más preciso, se muestra como reproducción no conocida, como un souvenir inconsciente o recuerdo inconsciente. Pero todo este material de representaciones exhibe un carácter común. Proviene de impresiones que han afectado probablemente a nuestros sentidos con mayor fuerza que a nuestro espíritu, o de las que se desvió la atención enseguida que surgieron. Cuanto menos consciente y por cuanto más fuerte ha sido una impresión, tantas más posibilidades tiene que cumplir un papel en el próximo sueño. En lo esencial, se trata de las mismas dos categorías de impresiones, las secundarias y las no tramitadas, que Robert destacó. Pero Delage toma otra orientación. Juzga que esas impresiones, repito, pero Delage toma otra orientación. Juzga que esas impresiones no son soñables por indiferentes, sino por no tramitadas. También las impresiones secundarias han quedado en cierto modo sin tramitarse por completo. Y por su naturaleza de impresiones son nuevas. Viene en francés. Y por su naturaleza de impresiones nuevas son, entre comillas, otros tantos resortes tensos que se distenderán mientras dormimos. Esto está un poquito complicado. Pero vaya, se entiende que al final impresiones secundarias, impresiones delegadas, impresiones que han sido subrogadas, vaya, que no se les ha dado importancia. Y todo esto va acumulándose, digámoslo así, sobre el alma, sobre algo más allá que la percepción y la memoria, digámosle que una conjunción, que bien podríamos llamar la vida afectiva, pero vamos a continuar para tratar de abarcar este texto, ¿vale? Mucho más que la impresión débil y casi inadvertida tendrá derecho a desempeñar un papel en el sueño una impresión fuerte cuyo procesamiento se interrumpió por azar o que fue refrenada con deliberación. La energía psíquica acumulada durante el día por inhibición y sofocación se convierte por la noche en el resorte impulsor del sueño. En el sueño, lo psíquicamente sofocado pasa al primer plano.
Nota a pie de página número 3, nos dice Strachey que esta nota fue agregada en 1909. Dice Sigmund Freud en esta nota número 3. En l'Élysée Rouge, Anatole France expresa exactamente la misma idea. Lo que vemos por la noche son los restos desdichados de lo que descuidamos durante la vigilia. El sueño suele ser la revancha de las cosas que uno despierta o el reproche de los seres abandonados. ¿Qué cosas? Por desgracia, el razonamiento de Delage se interrumpe en este punto. Es que él no puede conceder en el sueño sino el papel más ínfimo, más pequeñito, a una actividad psíquica autónoma, y así vuelve a plegarse sin transacciones con su teoría del sueño a la doctrina dominante, a la del adormecimiento parcial del cerebro. Viene una cita en francés, pero la leeré en español directamente. En suma, el sueño es el producto del pensamiento errante, sin meta ni dirección, el cual se fija sucesivamente sobre los recuerdos que han conservado suficiente intensidad para ubicarse en su ruta y detenerlo a su paso, estableciendo entre ellos un vínculo a veces débil e indeciso, a veces más fuerte y más estrecho, según que la actividad del cerebro en ese momento esté más o menos abolida por el sueño. Llegamos, ahí finaliza la nota a pie de página, no, perdón, esta cita literal de Delage, y llegamos al punto número 3, que estamos entonces revisando, ¿no? Las teorías sobre la función del sueño. Esta sería como la tercera teoría. En un tercer grupo pueden reunirse aquellas teorías sobre el sueño que atribuyen al alma soñante la capacidad e inclinación para rendimientos psíquicos particulares que ella en la vigilia no puede cumplir o puede hacerlo solo de manera imperfecta. De la afirmación de estas capacidades se infiere casi siempre una función útil del sueño. Las apreciaciones que hacen sobre el sueño los viejos autores de psicología pertenecen casi siempre a este grupo, pero aquí me contentaré con citar en su reemplazo la frase de Burdach, según la cual el sueño es, entre comillas, esta es cita literal, la actividad natural del alma no restringida por el poder de la individualidad, no perturbada por la autoconciencia, no dirigida por la autodeterminación, sino que es la vitalidad del punto nuclear sensible que se explaya, se extiende, digámoslo así, en su libre juego, 1838. Es cita de Burdach. Continúa el texto freudiano. Este regodeo en el uso libre de las propias fuerzas lo imaginan Burdach y otros, según es manifiesto, como un estado en que el alma se restaura y reúne nuevas fuerzas para el trabajo diurno, es decir, del día, como si ella gozara de una licencia o de un permiso, ¿vale? Licencia, permiso. Por eso Burdach cita y acepta también las amorosas palabras con que el poeta Novalis encomina el reino de los sueños. Esta es una cita de Novalis. El sueño es escudo protector contra la monotonía y la habitualidad de la vida. Libre consolación de la fantasía encadenada, donde ella despliega sin reglas todas las imágenes de la vida e interrumpe la seriedad nunca depuesta del adulto con el gozoso juego del niño. Sin los sueños envejeceríamos, repito, sin los sueños envejeceríamos, sin duda más temprano. Y así podemos considerar al sueño, si no directamente como un don de lo alto, al menos como un don precioso, como un amistoso compañero en nuestra peregrinación a la tumba. Aquí viene nota a pie de página número 4. Esto es tomado del libro Heinrich von Ofterdingen de 1802, parte 1, capítulo 1, un libro de Novalis. Ajá. Continúa Freud, con mayor vigor aún pinta Purkinje la actividad renovadora y reparadora del sueño. Esta cita será de 1846 de Purkinje. Bueno, vamos a continuar. Particularmente cumplirían, es la cita de Purkinje, particularmente cumplirían estas funciones los sueños productivos.
Son graciosos juegos de la imaginación, sin vínculo alguno con los acontecimientos diurnos. El alma no quiere proseguir las tensiones de la vigilia, sino resolverlas, aliviarse de ellas. Tiene predilección por engendrar estados opuestos a los de la vigilia. Cura la melancolía con el júbilo, la inquietud con las esperanzas y las imágenes expansivas y regocijantes, el odio con el amor y la amistad, el miedo con la osadía y la confianza. Calma la duda con la fe y las creencias firmes, la espera estéril con el cumplimiento de lo querido. Oh, qué bello. Muchas heridas del ánimo que el día había dejado abiertas, sana el dormir, puesto que las restaña y cubre impidiendo que vuelvan a excitarse. En esto se basa en parte la acción del tiempo que cura los dolores. Ahí se cierra la cita de Purkinje. Todos sentimos, dice Freud, todos sentimos que el dormir es un beneficio para la vida psíquica, y a esta oscura vislumbre de la conciencia popular va inseparablemente unido el prejuicio de que el sueño es uno de los caminos por los cuales el dormir dispensa sus beneficios, es decir, el dormir nos provee de sus beneficios. Continúa el texto principal. Permítame un segundo. Estamos ahorita en la página 106. Todavía faltan 2, 3 páginas. Aquí está. El intento más vasto y original por explicar el sueño desde una actividad particular de la psique que solo puede desplegarse libremente en el estado del dormir es el emprendido por Scherner, de 1861. El libro de Scherner, escrito con estilo recargado y pomposo, inspirado por entusiasmo casi orgiástico por su objetivo, que tiene que repugnarnos si no logra arrastrarnos consigo, opone tales dificultades al análisis que de buen grado echaremos mano de la exposición, más clara y breve, con que el filósofo Volket nos presenta las doctrinas de Scherner. Nos dice aquí entre comillas: de esos masacotes místicos, de todos esos fuegos retóricos que desprende y brilla una entrevista apariencia de sentido, solo que ella en nada ilumina los caminos del filósofo. Aquí esta es una cita de Volket citando a Scherner, 1875. Continúa Freud. Es el juicio de la exposición de Scherner, merece aún a sus seguidores. Es el juicio, repito, que la exposición de Scherner es el juicio que la exposición de Scherner merece aún a sus seguidores. Scherner no es de los autores que permiten al alma llevarse intactas sus facultades a la vida onírica. Explica él mismo, según Volket, es decir, Volket citando a Scherner, cómo en el sueño se enerva el carácter nuclear, la energía espontánea del yo. Como a consecuencia de esta descentralización, el conocer, el sentir, el querer, el representar se alteran. Y como el residuo de estas fuerzas psíquicas no posee un verdadero carácter espiritual, sino solo el de un mecanismo. Pero mientras tanto remonta el vuelo en el sueño la actividad del alma que ha de llamarse fantasía, libre del poder del entendimiento y por eso de toda medida rigurosa, hasta alcanzar un predominio ilimitado. Sin duda, toma los últimos ladrillos de la memoria de vigilia, pero con ellos construye edificios que difieren, es decir, son distintos enormemente de las figuras de la vigilia. En los sueños, ella resulta ser no solo reproductiva, sino también productiva. Sus propiedades prestan a la vida onírica sus caracteres particulares. Muestra predilección por lo desmesurado, extremado, monstruoso, pero al mismo tiempo, liberada de las estorbantes categorías del pensamiento, gana mayor flexibilidad, soltura, versatilidad. Es sensible, es sensible hasta la extrema finura,
para los movimientos tiernos del ánimo y para los afectos provocativos, y transforma enseguida la vida interior en algo exterior visible y plástico. A la fantasía onírica le falta el lenguaje conceptual. Lo que tiene que decir debe pintarlo en forma intuible. Y dado que no influye el concepto debilitante, aquella pinta con la plenitud, la fuerza y la grandiosidad de la forma plástica. Está hablando entonces aquí de la fantasía, ¿no? Fantasía onírica. Con ello, su lenguaje se vuelve, por nítido que sea, difuso, embarazado y torpe. Estorba particularmente la claridad de su lenguaje el hecho de que éste tiene repugnancia a expresar un objeto con su imagen propia, y de buena gana escoge una imagen ajena si ésta es apta para expresar aquel único aspecto del objeto en cuya figuración se empeña. Esta es la actividad simbolizadora de la fantasía, puntos suspensivos. Muy importante es además que la fantasía, aquí, perdón, antes de continuar, en cuanto a puntos suspensivos, todo esto está tomado, no es una cita literal. Repito, aquí es Volket citando a Scherner. Todo esto es tomado del libro de Volket, pero Volket dice, esto lo dijo Scherner. Continúa, y todo esto es lo mismo, todo esto es Volket citando a Scherner. Muy importante es además que la fantasía onírica no dibuja exhaustivamente los objetos, solo delinea sus contornos, y aun esto con la mayor libertad. Por eso sus pinturas parecen inspiradas por el genio. Pero la fantasía onírica no se detiene en el mero dibujo del objeto, sino que se ve interiormente precisada a enredar con él, en mayor o menor grado, al yo sueño. Aquí está unida estas dos palabras por un guión, al yo sueño, y así a producir una acción. El sueño por estímulo visual, por ejemplo, pinta monedas de oro esparcidas en la calle. El soñante las recoge, se regocija, las lleva consigo. Creo que ahí finaliza la cita de Scherner. Continúa Freud, el material con que la fantasía onírica cumple su actividad artística es, según Scherner, el de los estímulos corporales orgánicos, tan oscuro durante el día. De tal modo, en tanto al supuesto sobre las fuentes y excitadores del sueño, la demasiado fantástica teoría de Scherner y la quizá reseca doctrina de Wundt y de otros fisiólogos, que en lo demás se comportan como si estuvieran en los antípodas, coinciden plenamente. Pero de acuerdo con la teoría fisiológica, la reacción psíquica frente a los estímulos corporales interiores se agotan con el despertar de cualesquiera representaciones que les sean adecuadas. Estas convocan después a otras representaciones por la vía de la asociación. Y en este estadio parece terminar el curso de los procesos psíquicos del sueño. Para Scherner, en cambio, los estímulos corporales dan únicamente al alma un material que ella puede poner al servicio de sus propósitos fantásticos. La formación del sueño solo empieza, a juicio de Scherner, allí donde se agota a los ojos de los demás. Continúa el texto. De todas maneras, no cabe considerar lo que la fantasía onírica emprende con los estímulos corporales como algo que sirva a un fin. Promueve con ellos un juego burlón e insidioso, que representa las fuentes orgánicas de que parten los estímulos siguiendo algún simbolismo plástico. Y aún opina Scherner, en lo cual Volket, 1875, y otros no lo siguen, que la fantasía onírica tiene una determinada figuración favorita para el organismo entero. Es decir, el organismo tiende a representarse la fantasía onírica. Con esto se usa aquí las palabras figuración favorita, como un dibujo predilecto. Sería la casa. Repito, la fantasía onírica tiene una determinada figuración favorita para el organismo entero. Sería la casa.
Es decir, la fantasía... Aquí es como un poquito complicado. Podría ser la casa, la fantasía onírica para el organismo. Aunque podríamos también invertirlo, el organismo como la fantasía, el organismo como la casa de la fantasía onírica. Digo, es algo indistinto. Aquí es lo que Scherner quiere poner de manifiesto. Vamos a continuar. Pero por suerte para sus figuraciones no parece atarse a este material. Puede también, a la inversa, justamente, servirse de series enteras de casas para designar un único órgano. Por ejemplo, larguísimas calles edificadas para denotar el intestino. Otras veces, partes de la casa figuran realmente partes del cuerpo. Y así, en el sueño por dolor de cabeza, el techo de una habitación, que el soñante ve cubierto por asquerosas arañas como sapos, puede figurar la cabeza. Entonces, justo esto que decía la casa es lo que decía Scherner. Cuando soñamos una casa, estamos soñando con nuestro cuerpo. Ahí muchos autores ya no lo siguieron. Yo estaba aquí más bien apelando justamente digamos, la fantasía onírica. Pero vamos a continuar. En todo caso, si yo me equivoco en la interpretación del libro, el mismo libro me corrige. Continúa el texto. Además del simbolismo de la casa, se emplea toda suerte de otros objetos para figurar las partes del cuerpo que envían el estímulo onírico. Viene una cita literal de Scherner. Así los pulmones y su respiración encuentran su símbolo en un horno llameante con su tiro a modo de fuelle, el corazón en cajas o cestas huecas y la vejiga en objetos redondos con forma de bolsa o simplemente cóncavos. Si se trata de un hombre, el sueño por estímulo sexual hace que el soñante encuentre en la calle la boquilla de un clarinete o la de una pipa de fumar y también un abrigo de piel. Clarinete y pipa de fumar figuran la forma aproximada del miembro masculino y la piel, el vello pubiano. En el sueño sexual de una mujer, el espacio que corre donde se unen los muslos puede simbolizarse por un estrecho patio cercado de edificios y la vagina por un senderito muy estrecho, untuosamente suave, que corre por mitad del patio y que la soñante debe atravesar, por ejemplo, para llevar una carta a un señor. Ahí se cierra la cita de Scherner. Particular importancia tiene que en la conclusión de uno de esos sueños por estímulo corporal, la fantasía onírica se desenmascare, por así decir, mostrando sin disimulo el órgano excitador o su función. Así es habitual que él, entre comillas, es de Scherner, sueño por estímulo dentario, no, es un sueño que ya se había considerado antes, como un sueño típico. Concluya con que el soñante se extrae un diente de la boca. Continúa el texto. Pero la fantasía onírica puede no dirigir su atención meramente a la forma del órgano excitador, sino tomar como objeto de simbolización la sustancia en él contenida. Así, el sueño por estímulo intestinal lleva por calles enfagadas y el sueño por estímulo de la vejiga por aguas espumosas, o bien el estímulo como tal, la índole de su excitación, el objeto que él anhela son figurados simbólicamente, o bien el yo sueño entra en unión concreta con las simbolizaciones de su propio estado. Por ejemplo, cuando frente a estímulos dolorosos peleamos a la desesperada con perros mordedores o toros embravecidos, o cuando en un sueño sexual la soñante se ve perseguida por un hombre desnudo. Esta es nuevamente cita de Volkert citando a Scherner, ¿vale? Continuamos. Si prescindimos de toda la riqueza posible en el detalle de la ejecución, nos resta que la fuerza nuclear de todo sueño es una actividad simbolizadora de la fantasía. El sueño, entonces, como una actividad simbolizadora que transforma, digámoslo así, de la fantasía. Actividad simbolizadora de la fantasía. Continuamos. Y esto es, nuevamente, nos dice Strachey, esto lo dijo Volkert citando a Scherner.
penetrar más a fondo en el carácter de esa fantasía, señalar la posición de la actividad psíquica así reconocida dentro de un sistema de ideas filosóficas, es lo que procuró después Volkert en su libro, cálida y bellamente escrito, pero arduo para los que no se han preparado mediante estudios anteriores en asir, es decir, tomar los esquemas conceptuales filosóficos a fuerza de vislumbres. Permítame un segundo, ya estamos a un párrafo, es un párrafo grande, pero un párrafo al fin de terminar este texto. Nos dice entonces, continúa Freud, la tesis de Scherner sobre las fantasías, sobre la fantasía simbolizante, no se asocia con ninguna función útil de los sueños. Es decir, todo esto que dijo Scherner, que citó Volkert, fue para describir al sueño en sí, no para describir la función del sueño. ¿Para qué sirve? No lo dijo Scherner. Continúa Freud, en ellos el alma juega con los estímulos que se le ofrecen. Y podríamos dar en la sospecha de que juega por travesura. Ahora bien, aquí podría preguntársenos si esperamos conseguir algo útil al ocuparnos tanto de la teoría de Scherner sobre el sueño, cuyo carácter arbitrario y cuya despreocupación por las reglas que debe observar toda investigación son demasiado evidentes. Es que habría de oponer un veto por excesivo apresuramiento a una desestimación de la teoría de Scherner previa a cualquier examen. Esta doctrina está construida sobre la impresión que recibió de sus propios sueños alguien que les prestó gran atención y que parece personalmente muy dotado para pesquisar cosas oscuras del alma. Además, trata de un objeto que durante siglos los hombres consideraron sin duda enigmático, pero también rico en contenido y relaciones, a cuyo esclarecimiento la ciencia estricta, como ella misma lo sabe bien, no ha contribuido con mucho más que el intento de negar al objeto contenido y significación, en total antítesis, es decir, lucha, digámoslo así, con la intuición popular. Por último, y a fuer de honestos, queremos decir que no parece fácil sustraerse de la fantasía cuando se intenta explicar el sueño. También hay una fantasía de las células ganglionares, la cita de un investigador tan sobrio y exacto como Vince, quien nos pinta el modo en que la aurora del despertar se extiende por las células dormidas de la corteza cerebral. No quedaba a la saga de los intentos de explicación de Scherner en cuanto a fantasía y a inverosimilitud, es decir, imposibilidad, es decir, arbitrariedad podríamos llamarlo también. En otras palabras, así como Scherner pudo haberse manifestado de una forma muy bella al respecto de los sueños, también de hecho les adelanto como de ahí también, ahorita que leía yo la crítica que hace Freud de Scherner, es una crítica que se le hace mucho a Freud, es como esto de, ¿dónde está? Excesivo apresuramiento, desestimación de la teoría y previa a cualquier examen. Carácter arbitrario, despreocupación por las reglas que debe observar toda investigación, ¿vale? Todo esto son críticas que se le hacen a Freud, se le hicieron a Freud después incluso de haber fallecido, ¿vale? También está inverosimilitud, es decir, básicamente como increíble. Sin embargo, en cuanto a justamente lo iremos viendo, la interpretación de los sueños como una técnica ya, una técnica que depende ciertamente de una disciplina propia, una disciplina que procuraría un analista, y un analista procuraría compartir, no solo en la interpretación de los sueños como una práctica de la clínica analítica, sino como una práctica regular. El individuo en relación consigo mismo. Pero bueno, vamos a continuar, ya es muy poquito lo que falta. Finaliza entonces este texto.
Espero poder demostrar que esos intentos ocultan algo real, aunque haya sido reconocido de manera nebulosa y no posea el carácter de universalidad al que debe aspirar una teoría del sueño. Provisionalmente, la teoría de Scherner, en su antítesis con la teoría médica, puede hacernos entrar por los ojos, si se nos permite la expresión, los extremos de los que los extremos entre los que oscila insegura todavía hoy la explicación de la vida onírica. Por último, nota a pie de página número 5, dice Strachey. James Strachey, recordemos, el compilador y traductor de esta obra del alemán al inglés. Las teorías de Scherner vuelven a considerarse en el volumen número 5. Y aquí finaliza entonces este abordaje sobre las teorías de las sobre la función del sueño. Vamos a dejar entonces hasta aquí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. ¿Dónde está? Aquí está. Bye.